Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Domingo Lucas. Hoy tengo la oportunidad de reencontrarme con un amigo a quien tenía mucho tiempo no saludaba. Ustedes lo conocen. Él es actualmente diputado federal por el Distrito 4, Julio Carranza Arias. ¿Cómo estás, estimado Julio? Te saludo así, pues aquí, como debe ser la sana distancia. ¿Cómo estás? Platícame. Bien, gracias a Dios. Pues mira, viviendo los momentos álgidos que tiene la política en el país, en el estado, en el municipio, ¿no? Que es una nueva forma de definir a los actores políticos. Está bastante movido todo esto y más con... Está bastante movido todo esto, hay mucha efervescencia. Viene una elección enorme donde habrá renovación de figuras políticas y bueno, pues cada quien mostrando sus cartas, mostrando su trabajo para seguir en esto que es la política. ¿Qué es para ti la política? ¿Desde cuándo estás tú en política? Mira, yo empecé como actor político en el 2016 como candidato suplente al Distrito 15 local por Morena. Yo nazco como militante. En el primer partido que me registro como militante es Morena. Nunca había estado yo en política. Yo soy ingeniero en sistemas de profesión, tengo 25 años desarrollando software en diferentes niveles para Pemex, para World Trade Center, para CFE y para algunas empresas privadas. Pues viene la oportunidad de meternos a hacer política y de participar, y empiezo justamente en ese 2016. ¿Por qué? Por esa razón de que el ciudadano promedio y los actores políticos promedios a veces no tenemos ni idea de cuál es la función de cada una de las posiciones. O sea, muchos actores políticos que van a buscar una diputación, ya sea federal o local, salen ofreciendo situaciones que no corresponden a la función. En el caso, por ejemplo, de decir luminarias, calles, banquetas, drenaje, no le corresponde a un diputado federal ni a un local, le corresponde a un alcalde. No administran presupuesto, ¿no? Exactamente, no administramos presupuesto. Entonces, eso hace que el ciudadano promedio tenga que enterarse para ver esa oferta que le está lanzando el actor político que llega. Entonces, sí es un poco complicado porque la mayoría del ciudadano no está con esa cultura política que deberíamos de tener, y que pues básicamente debemos de hacernos animales políticos todos, porque de eso depende el aumento de las gasolinas, el aumento de los básicos, el maltrato a las mujeres, o sea, una serie de situaciones que tienen que ver con política. A ver, defíneme así en palabras sencillas, ¿cuál es la labor de un político? La gente, hicimos una encuesta hace algún tiempo en la calle y la gente decía, un diputado, pues nomás levantan el dedo. Sí, nomás obedecen, echar la hueva. Esas son las palabras de la gente. No, y inclusive te soy honesto, esas eran las palabras de Julio Carranza cuando no era cantinero, era borracho. Ajá. O sea, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ahora que te toca hacer, que tener una función como diputado federal, realmente es una talacha bastante fuerte. Y te voy a poner el ejemplo simple. ¿Qué hace un diputado federal o dónde está su campo de acción? Uno, presentar iniciativas, pero esas iniciativas que realmente impacten a un bien común, no iniciativas de bajar un gatito del árbol y ver cómo lo acomodas. O sea, tiene que ver con la cuestión de generación de seguridad, de empleo, y situaciones económicas que ayuden a la gran mayoría. Esa es una de las funciones. La segunda función es exhortar a veces a las autoridades a hacer lo que les corresponde hacer. La tercera función es conectar o gestionar con las diferentes secretarías y los diferentes sectores de la población cuando tienen un problema en específico. Y también tiene que ver con la cuestión de ver una normativa en el país, porque a veces eso no es una iniciativa, pero las normas también rigen ciertas situaciones, como en el caso de la 014 de buceo, de la 011 de medición del agua, de las NOM, que tienen mucho que ver
con una labor legislativa. Ahí es donde entra el campo de acción del diputado federal, en los temas federales para poner iniciativas para generar un bien común. Ejemplo, el subir a rango constitucional el pago de las pensiones a adultos mayores, a discapacitados, las becas, que sean rango constitucional. Ejemplo, hacer lo que se hizo con el 19 constitucional, que durante 30 años un funcionario o un político robaba y no había un artículo en la Constitución que lo castigara. Ahorita el acto de corrupción a partir de abril del 2019 marca que cualquier funcionario que sea captado con un tema de corrupción son 20 años de cárcel sin derecho a fianza. Y ahí también se clasificó el delito electoral, también se clasificó las facturas apócrifas y también se clasificó el robo de combustible. ¿Por qué? Porque eran los 4 rangos que le están afectando a las arcas nacionales y que de alguna manera pues no eran castigados. Había impunidad. Había impunidad. Exactamente. Entonces esas son las funciones de un diputado federal. Para cerrar el tema, nada más la bronca ahorita en el país del tema del agua potable, el alcantarillado y el agua de uso industrial y agrícola es un tema difícil y complicado, porque el control de la mayoría de los mantos lo tienen las refresqueras. Como que hay temas que no estamos muy enterados, como que hay temas que a veces no despiertan mucho interés en la gente, pero al final de cuentas, son temas, como dices tú, que afectan a la gran mayoría de los mexicanos. ¿Tú eres de la Comisión de Aguas? Yo soy miembro de la Comisión de Agua, Alcantarillado, Saneamiento y Recursos Hídricos del país en la Cámara de Diputados. Pertenezco a la comisión. También pertenezco a la Comisión de Marina, que todos tratan de enmarcar a Marina como la Armada de México, y no. La Comisión de Marina tiene que ver con todo aquel aspecto que sea relacionado con puertos, con pesca, con una serie de situaciones que tengan que ver con mar. No es únicamente la parte armada, y ahí soy secretario, y hay muchísimo trabajo que hacer, y se pasó una iniciativa que le dolió a muchos que no estaban haciendo las cosas bien. Por eso dolió, porque pasa 3 de los aspectos de control más fuertes de la SCT a la Secretaría de Marina Armada de México, sí, que son 1, el dragado, 2, el control de las escuelas náuticas y 3, el control total de puertos. O sea, le modifica la ley de la administración pública, la ley de puertos y la ley de navegación para poder pasar esas funciones que se requerían. Es así de sencillo. Pues ni tan sencillo, porque eso creo que había unos huecos allí que en la ley que ahora se han resuelto y que deben de mejorar en este caso ese aspecto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A ver, pon un ejemplo de los huecos. Por ejemplo, los permisos para las embarcaciones de más de 500 unidades que les llaman de unidades brutas. Esas, antes de esta iniciativa, las manejaba la SCT. Las de menos de 500 unidades de arqueo bruto las manejaba las capitanías de puerto desde el 2016. ¿Qué pasaba? Que todas las embarcaciones chiquitas no generan el recurso que generan las grandes. Claro. Entonces, lo que hacían es, las embarcaciones internacionales que venían a dar servicio de cabotaje, lógicamente solo tenían 7 permisos de 3 meses para poder renovar, y se tenían, después de esos 7 permisos, que abanderar nacionales para poder tener tripulación nacional, pagar impuestos en México y tener todo el control de impuestos para el país. SCT tenía esa parte, y lógicamente estas embarcaciones, cuando se vencían sus 7 permisos, salían a agua internacional,
regresaban y reseteaban. Y entonces no tenemos captación de impuestos. Bueno, ahorita con la entrada de la Secretaría Marina se acaba esa parte. Segundo, las certificaciones. La SCT, por muy absurdo que parezca, generaba, por ejemplo, unos certificados médicos para las gentes que suben al libre a bordo. Esos certificados médicos solo tenían validez en México, no tenían validez en ningún país de la OMI. Y oh sorpresa que Panamá o Angola, sus certificados médicos valen en todos los países que están adheridos a la OMI, a la Organización Marítima Internacional. Entonces, ¿por qué? Porque SCT no hacía el trámite de certificación como esos trámites de certificación todos. Entonces, el presidente dice, a ver, ¿por qué está pasando todo esto? Y ya vamos a llegar a un momento en que las auditorías de la OMI ya no van a ser de cortesía, van a ser obligatorias. Y entonces nosotros nos vamos a quedar con un bloqueo de puertos porque quien tenía que hacer la chamba no la hizo por lo que gustes y mandes. En el caso de las escuelas náuticas, es tan simple que, por ejemplo, un chavo que estudia en una escuela náutica actualmente no tiene una embarcación para hacer prácticas. Entonces, y tú te preguntas por qué, si cuando López Portillo dota a la Armada de México o a la Escuela Naval del buque Cuauhtémoc, también le da el buque Náuticas México a la Armada en el mismo tiempo. Sí. Ahora, pasan los años y resulta que el Cuauhtémoc es el barco más premiado en el mundo por su mantenimiento. Sí. Y el Náuticas México se vendió como chatarra a los 15 años. ¿Por qué se vendió? Habiendo un fideicomiso, el Fidena, y aparte, cada viaje que hacía el Náuticas México generaba recurso propio, además de la práctica del estudiante, porque era un multiusos. Sí. Entonces, no logras entender cómo, por ejemplo, en la Secretaría de Marina, y ese es un ejemplo brutal, que tienen asignados 50 pesos por elemento para desayuno, almuerzo y cena, y cuando tú llegas a los comedores y los bien paraditos y ves las televisiones y todo y preguntas, ¿y eso dónde sale? Y te dicen, del ahorro que tenemos cuando compramos la comida en volumen. Y entonces viene la parametrización de que cuando Islas Marías era un centro penitenciario, hacían el comparativo de que al marino que estaba cuidando ahí le dotaban 50 pesos para sus 3 comidas y a los presos les dotaban 155 pesos para sus comidas. Comía mejor. No, hasta eso comía mejor el marino. Ese es el tema que tenemos en México, de que cuando es recurso de gobierno se derrocha de una manera impresionante, y es algo que se le tiene que reconocer a la Secretaría de Marina. Los señores, cada centavo que les cae en sus arcas lo aplican en donde lo tienen que aplicar. Por eso tienen funcionando sus camiones, sus camionetas, sus patrullas, sus uniformes, o sea, porque hacen lo que tienen que hacer. La disciplina. La disciplina, pero aparte de la disciplina, por ejemplo, los militares también tienen disciplina, pero no tienen tanta eficiencia en la aplicación de sus presupuestos como la Secretaría de Marina. Nos venimos a tomar un café con el diputado Carranza. Es un poquito complejo todo esto que me platicas, ¿no? Como que hay que analizarlo con calmita, porque resulta hasta cierto modo hasta aburridón, ¿no? Entender todo eso, pero es importante conocerlo, porque si queremos tener un conocimiento más amplio de lo que es México, de lo que es la función en este caso hablamos de un diputado, pues hay que entender también cuál es el trabajo, cuán complejo es, ¿no? Cuán complejo es. Te invito para que en otra próxima entrega platiquemos de otro tema. Esto es algo que yo te lo había pedido ya con anterioridad. Por alguna razón no habíamos coincidido, pero ahora que se da la oportunidad, pues vamos a aprovecharla para platicar de este y otros temas. Hoy, cuando sea necesario, pues es parte de la función que tenemos que desempeñar los que estamos en un cargo informal. Perfecto. Vamos a continuar.